Jóvenes, tengan nuevamente un buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Como ustedes saben, el sistema respiratorio es el que nos permite transportar el aire a través de las vías respiratorias hasta los pulmones. En ese lugar es donde se va a llevar a cabo el intercambio de gases para mejorar la oxigenación en nuestros tejidos. Vamos a ver este pequeño videíto en este momento y después continuaremos con la clase de hoy. See ya. Every time you smoke, blood that's thick and dirty with toxins circulates through your body in seconds, increasing your chances of a heart attack or stroke. If you could see the damage, you'd stop. Como se pudieron dar cuenta ustedes en el video, se trata de una persona fumadora que inhala el aire y lleva hacia todas las vías respiratorias hasta lograr un intercambio gaseoso transportando esas mismas sustancias químicas a nivel del sistema circulatorio. Posteriormente son bombeadas por el corazón para transportarlas a todas las partes del cuerpo, al cerebro, al hígado, a los riñones, a todos los lugares. De esa forma es como se lleva a cabo realmente el intercambio gaseoso. A través de la respiración nosotros transportamos sustancias buenas como el oxígeno, como también sustancias nocivas, en este caso como el tabaco y el monóxido de carbono que se está respirando de esa forma. Lo importante es que podamos ir entendiendo nosotros de que depende del medio ambiente donde nosotros nos encontremos, lo que vamos a poder intercambiar van a ser sustancias buenas o malas. El sistema o el aparato respiratorio está conformado en este caso por todos estos órganos que están presentes a este nivel. Donde tenemos la nariz vamos a tener una porción vestibular o el inicio, la región prácticamente de la zona de cornetes y la cavidad nasal propiamente. En esta zona, aquí en la parte superior, vamos a encontrar una pequeña zona que le damos el nombre de la porción olfatoria, donde vamos a poder percibir todos los olores a través del aire que llega por nuestro sistema nasal. La parte posterior de la cavidad nasal le damos el nombre de orobucofaringe, la nasofaringe. Esta región presenta epitelio respiratorio y tenemos acá la bucofaringe. Entonces ven ustedes tres flechitas porque se divide en tres zonas, lo que es la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Este es el inicio ya de la faringe y posteriormente vemos la conducción del aire hacia la laringe y a la tráquea, se bifurca en bronquios primarios, secundarios y una cantidad de bronquiolos que vamos a irlos estudiando en las siguientes clases. Al final, cada uno de esos bronquiolos finales se convierte en unas pequeñas bolsas que le damos el nombre de sacos alveolares y cada una de ellas está formada por pequeñas bolsitas que son los alveolos. Ahí es donde se va a llevar el intercambio gaseoso que nosotros estamos respirando constantemente y se va a llevar a cabo la inspiración, que es la entrada del aire, y la expiración, que es la expulsión del aire posteriormente. Entonces es un sistema cerrado que permite la entrada y salida del aire. De esa forma vamos a tener nosotros un intercambio gaseoso y a través de los capilares que se encuentran en los sacos alveolares, que están muy pegados a ellos, es un área muy vascularizada, se va a llevar a ese intercambio gaseoso y se va a ir por el torrente circulatorio para llegar a cada uno de los órganos. Entonces ya se convierte en un sistema. De tal manera que estas son las estructuras. El día de hoy vamos a hablar de las primeras partes, que es la región nasal, faringe y laringe. Y en la siguiente clase hablaremos ya del árbol propiamente, la tráquea, de sus bronquios, en todas sus constituciones. Vale la pena mencionar que el sistema respiratorio se divide en dos porciones básicas y entre ellas podemos mencionar nosotros la porción conductora que empieza desde la nariz
hacia los bronquios terminales. Y cuando comienzan los bronquios respiratorios, que son los atrios para los sacos alveolares, esa es la porción respiratoria prácticamente, porque ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Antes solo es de conducción, no hay intercambio realmente por el grosor de sus paredes. Entonces, como el gas son moléculas bien pequeñas y necesitan una pared muy delgada para poder traspasar completamente. Entonces, por eso es bien importante que nosotros vayamos estudiando cada una de estas estructuras. De tal manera que vamos a hablar entonces de la región nasal. La región nasal, como ustedes pueden ver en este corte histológico, presenta un epitelio plano estratificado y aquí se miran los folículos pilosos, prácticamente es piel, como aquí escribe. Entonces, esta piel presenta todos los anexos que corresponden, sus glándulas sudoríparas, sus glándulas sebáceas, sus folículos pilosos y todos los diferentes estratos. 1 centímetro más adentro, este epitelio empieza a cambiar y se convertirá en un epitelio respiratorio, que nosotros veremos más adelante. Vale la pena comentar que este montón de pelitos que se encuentran en la región nasal prácticamente van a formar una pequeña malla de pelitos que evitan que partículas de mayor tamaño puedan ingresar hacia el interior. Y a eso le llamamos el nombre de vibrisas, que prácticamente están reteniendo partículas de mayor tamaño, conjuntamente con el moco que se está produciendo en estas glándulas y glándulas mucosas más arriba, está evitando la pérdida o las partículas puedan llegar hacia la parte más interna del sistema respiratorio. Por medio del mecanismo respiratorio que nosotros podemos ver acá, ya en la parte un poquito más adentro de la cavidad nasal, esa está revestida prácticamente por una gran cantidad de senos. Y todos estos senos nasales están revestidos prácticamente de un epitelio respiratorio. Entonces la mucosa respiratoria prácticamente obedece a esa presencia de un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y son las células caliciformes en ese caso que cumplen con la función de estar secretando gotitas constantemente de moco, y gracias a los cilios que se presentan dentro de este epitelio hay un movimiento que le damos al nombre del movimiento mucociliar, y esa producción de moco más la vibración de los cilios está transportando ese moco que se está acumulando con algunas partículas a la región faríngea. En la región faríngea puede llevarse a cabo ya sea la expulsión hacia afuera por medio de la boca del moco que puede estar contaminado o que hay muchas partículas, o simplemente una deglución de dicho material. Al mismo tiempo, esa presencia de partículas puede estimular la rinitis o los estornudos, como nosotros conocemos, y la secreción de moco en buena cantidad. Observemos aquí en este cuadro donde dice el número 1, es una área de senos, pero la gran cantidad de tejido conectivo, que es una lámina propia de tejido conectivo laxo que se encuentra a este nivel, es muy vascularizada, es una zona muy vascularizada. Toda esta región está representada por un epitelio respiratorio, abajo de ella una lámina propia, y después vamos a tener cartílago o tejido óseo. Esos son los elementos que más vamos a encontrar nosotros en esta zona, ¿verdad? Y que permite en un momento dado evitar las lesiones de partículas que pueden existir. Se me olvidaba comentar que en esta lámina propia abunda mucho el tejido linfoide. Entonces recuérdense ustedes cuando estudiamos el sistema inmunológico que existe tejido linfoide asociado a mucosa respiratoria y le damos el nombre de BALT. Entonces este BALT está muy presente a ese nivel y ahí interactúa en todas esas condiciones. Esta área muy vascularizada no solo nos permite en un momento dado darle bastante fluidez al aire,
al aumentar la temperatura en la región nasal y eso nos permite calentar el aire. El calentamiento del aire nos permite distribuir con mayor facilidad el aire hacia el interior de las vías respiratorias. Es conveniente comentar también que el sistema del aire entra en el vestíbulo, pero gracias a los cornetes que nosotros tenemos en la región nasal, el inferior, medio y superior, el aire se forma como turbulencias, como ciertos remolinos que va condicionándose la fluidez de acuerdo a la velocidad que debe transportarse el aire al interior del sistema respiratorio. Aquí vemos nosotros un epitelio respiratorio. Prácticamente observamos las células caliciformes, son células cilíndricas altas y hay células cilíndricas altas de igual manera con la presencia de muchos cilios. Esos cilios, recuerden ustedes que están conformadas por cicletas. En el centro tiene 2 dupletas y alrededor tiene 2, formando un sistema de 9. Lo cual le ocasiona o le permite crear movilidad de la mucosidad que se encuentra en la superficie. En la base vamos a encontrar células madres, que son células bajas. Estas células se dividen para formar cualquiera una de esas células del epitelio, de tal manera que nos permite estar renovando constantemente la zona epitelial. Abajo de ella tenemos una lámina, la lámina basal, que es una lámina de sostenimiento del tejido epitelial, y muy abajo de ella vamos a tener su lámina propia. La lámina propia está constituida por un tejido conectivo laxo, muy vascularizado y además de ello con la presencia de células del sistema inmunológico, o sea, muchos linfocitos. De tal manera que una partícula o un agente extraño dentro de la mucosa es capturada y transportada hacia el sistema de defensa para destruirla. Entonces van a haber algunas células en un momento dado de tipo dendríticas que actúen como mecanismo de defensa en esta zona. Por eso que esta mucosa respiratoria en su inicio tiene mucho tejido linfoide como un sistema de protección que nosotros debemos de conocer. En esta otra imagen aquí vemos el epitelio, esta es la parte apical del epitelio, vemos muchos cilios y este tiene células diferentes al anterior, aunque el epitelio su forma histológicamente se ve casi igual, van a haber algunas variantes ya que va a tener otro tipo de células y en las células que nosotros vamos a encontrar a este nivel son células olfatorias que son neuronas de tipo bipolares. Entonces vamos a encontrar algunas células cilíndricas altas que no corresponden más que a algunas neuronas de tipo bipolar y que tienen prolongaciones largas como cilios prolongados, bien delgados, sensibles, que van a estar en contacto en la superficie de la mucosa para tener contacto con las sustancias que lleguen a este nivel. En este caso, los gases que van a llegar a la mucosa van a tener receptores específicos. Pero para eso vamos a tener otro tipo de células que le damos el nombre de células sustentaculares o células de soporte, ¿verdad? Estas células como células ayudan o auxilian prácticamente a las células bipolares, dándoles protección y sostén, pero sobre todo secretan sustancias odoríferas que no es más que lipofusinas y que esas moléculas permiten la receptividad en la membrana celular para despolarizar dichas neuronas a través de sus compuestos proteicos, estimulando la despolarización de dichas células nerviosas hacia el interior y que se van a unir cada una de estas células, van a tener en su otro extremo un axón. Este axón se van a formar una gran cantidad de haces que van a atravesar toda la lámina cribosa del etmoides para llegar a la región del bulbo olfatorio. Ahí es donde se va a llevar a cabo la conexión y todo eso en conjunto va a formar el nervio olfatorio, conocido también como el primer par craneal. Se van a desglosar muchas de los receptores. Recuérdense que los receptores de estas sustancias odoríferas también están asociadas a la glándula de Bowman, que se encuentra a este nivel, la glándula de Bowman.
es una glándula de mayor tamaño, es una glándula túbulo-alveolar que secreta material proteico seroso y es ramificada. También sus compuestos prácticamente es de lipofuscina y que permite estar en la recepción de las células bipolares para el transporte. Se dice que estas sustancias de igual manera hacen contacto con la membrana celular y permite los receptores de la proteína G para llevar a cabo dicha despolarización. Entonces, de esta forma se va a llevar la transmisión del olor hacia la región del sistema nervioso, que este será un tema que ustedes van a estudiar con un poquito más de propiedad en la investigación que se les dejó. De tal forma que hemos visto nosotros cómo los epitelios van cambiando de diferentes zonas. Empezamos con piel, inmediatamente se va modificando esa piel y se va volviendo un epitelio plano estratificado hasta convertirse en un epitelio respiratorio, continuando en la parte superior una pequeña zona que le dimos la zona olfatoria, que modificaron sus células, pero sigue siendo un epitelio pseudoestratificado. En toda la región de la faringe que nosotros vamos a estudiar, que conforma la cavidad nasal, está revestido de este epitelio respiratorio prácticamente, ¿verdad? Y vimos nosotros cómo ese epitelio en todas sus cámaras crea muchas celdas, porque los huesos que conforman esta estructura tienen muchas cavidades que les vamos a dar el nombre de senos. De tal forma que tenemos una gran cantidad de senos, tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales, los senos maxilares. Cada uno de esos senos está relacionado con sus huesos que le dan origen. Y eso permite también todas esas cavidades darle como una caja sonora. Cuando los movimientos de las cuerdas bucales van a producir sonido, ese llega hacia la cámara nasal y de esa forma la resonancia perfecciona el sonido. Entonces cumple con muchas funciones, pero también es una área de secreción para estar constantemente limpiando la vía respiratoria y evitando que algún antígeno pueda ocasionar una migración hacia las áreas inferiores del sistema respiratorio, ya que eso podría poner en peligro la salud de nuestro paciente. De tal forma que en la región de la nasofaringe vamos a encontrar que debajo del epitelio se va a encontrar una gran cantidad de tejido linfoide, que le vamos a dar el nombre de tejido linfoide asociado a mucosas, pero en este caso vamos a encontrar nódulos linfoides, y esos nódulos linfoides van a formar las amígdalas faringeas, y más abajo en la región de la orofaringe va a formar las amígdalas palatinas. En estos dos elementos, en la lengua, en la región de la lengua, también va a formar las amígdalas linguales y cerca de la trompa de Eustaquio, las amígdalas tubáricas. En conjunto, todo eso va a formar el anillo de Valdeyer, que es un sistema de protección de las vías respiratorias. Vale la pena mencionar que la región, entonces, faríngea la dividimos en tres zonas: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Cada uno de ellos con su respectivo epitelio, un epitelio respiratorio en la región nasal, un epitelio plano estratificado en la región oral y nuevamente un epitelio respiratorio en la región laringea, donde permite otra vez la conducción. Recuérdense que el aire tiene que ser conducido en un epitelio que sea húmedo para facilitar el transporte del aire. De tal forma que aquí tenemos nosotros nuevamente nuestra región vestibular, la región de los cornetes y de los senos, la región olfatoria y la región de la nasofaringe, ¿verdad? La bucofaringe y la región laringofaringe. Entonces, de esa forma, los cambios epiteliales que se están produciendo. Aquí tenemos nosotros lo que es la lengua, la parte posterior, y la glotis, la conducción hacia la tráquea. Este epitelio va a tener aquí un epitelio plano estratificado en la parte del dorso, y en la parte de vientre va a tener un epitelio respiratorio, ya que aquí pasa el aire y entra en contacto completamente con esta mucosa, ¿verdad? Igual de este lado. Pero acá tiene un epitelio plano estratificado por el proceso de la deglución. Entonces, cuando esto se produce, la glotis se estrecha, permitiendo el paso del bolo alimenticio hacia la región del esófago, que está
posterior a la región de la tráquea. Aquí tenemos nosotros entonces nuevamente la presentación del epitelio que reviste esta zona y haciendo énfasis nuevamente en la cantidad de tejido linfoide asociado a mucosa. Recordemos, es una área linfoide, también tiene que ser un área muy vascularizada para permitir el intercambio de antígenos anticuerpos y la presencia de macrófagos para dicho proceso. Y aquí tenemos prácticamente la región de laringe. Aquí vemos nosotros el epitelio plano estratificado, el epitelio plano estratificado que corresponde a esta región, y el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, tejido conectivo, cartílago y tejido conectivo. Estos son los componentes de dicha región de la laringe, ya de la epiglotis, básicamente. Aquí tenemos otro corte donde podemos observar el epitelio, cómo va haciendo una transición prácticamente en la región de la epiglotis. Este es respiratorio, aquí está el epitelio plano, aquí arribita, y toda esta zona prácticamente va a representar las famosas cuerdas bucales, el sistema muscular. Este es el cartílago tiroides. Este es el cartílago cricoides, todo esto es estructura de tejido muscular, es músculo esquelético, recuerdan, entonces hay una contracción voluntaria en gran sentido. Y aquí tenemos mucho tejido conectivo laxo, abundantes glándulas de secreción, observen la gran cantidad de glándulas a este nivel, se ven un poquito azuladas porque el material es un poco ceroso, ¿se recuerdan? Son glándulas mixtas en buena proporción, y están drenando el material. Aquí este tejido o su mucosa que nosotros encontramos, que es un tejido conectivo laxo, va ingresando hacia la región baja para ya hacer contacto con la región de la tráquea. Entonces vamos a encontrar nosotros que nuestras cuerdas bucales nos permiten a la fonación, de igual forma con los movimientos respiratorios, la expulsión de aire, podemos producir sonidos, y de esa forma fueron vocalizándose cierta forma de lenguaje del ser humano, ¿verdad? Prácticamente con esto vamos a hablar, la región laringe, solo comentar que hay tanto cartílagos hialinos como cartílagos elásticos que facilitan ese movimiento constante, esa flexibilidad que debe tener todo este aparato, ¿verdad? Entonces, de eso va constituyéndose toda la región. Entonces la tráquea vemos nosotros que presenta la primera sección, que es la mucosa. La mucosa está presente por un tejido epitelial, una lámina basal y una lámina propia. Y la otra sección que corresponde a la submucosa, que es tejido conectivo laxo, donde están presentes las glándulas seromucosas. Luego la sección cartilaginosa con su pericondrio y todo el cartílago, que en este caso es cartílago hialino. Regresando al epitelio, vamos a ver que es un epitelio respiratorio, o sea, un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. La presencia de los cilios permite que haya un movimiento en la superficie del epitelio respiratorio. La presencia de células caliciformes permiten que esta zona superficial esté llena de líquido, o en este caso de material mucoide. Y la presencia de glándulas en la submucosa drenan a la luz de la tráquea para poder producir la cantidad necesaria de acuerdo a la estimulación que tenga la tráquea para secretar mayor cantidad de moco. Recordemos que este sistema de tráquea ya está controlado por el sistema neurovegetativo a través de sus fibras simpáticas y parasimpáticas, las cuales, de acuerdo a la estimulación que reciba el epitelio en la superficie, permitirá el aumento de secreción de moco, o al contrario, disminuir las concentraciones de moco en las vías respiratorias, siempre manteniendo una cantidad adecuada para que mantenga húmedo el aire. Dentro de este epitelio vale la pena mencionar que existen células en borde de cepillo, que le damos también el nombre
de células enteroendocrinas y que secretan diferentes catecolaminas, en este caso de secreción, que favorece prácticamente la liberación tanto de serotonina como calcitonina o bombestinas, y estas sustancias favorecen la estimulación de mayor secreción, y no solo de mayor secreción, sino también del movimiento ciliar, estimulando lo que nosotros conocemos como el sistema mucociliar, como un sistema de barrido que transporta prácticamente partículas hacia la superficie de las vías respiratorias para que sea expulsado, ya sea a través de tos o a través de estimulación voluntaria, secretando todo este material que se acumula en las vías laríngeas. Pero también transportando algunas partículas que puedan ser identificadas como antígenos, transportarlos a la zona de la lámina propia, ya que en esta zona de la lámina propia está lleno de linfocitos. Vamos a encontrar no solo linfocitos, sino también plasmocitos, y también vamos a encontrar los mastocitos que liberan histamina y heparina, fibroblastos también, y los macrófagos que se encargan de la fagocitosis y la presentación de antígenos a los anticuerpos ya constituidos dentro de este tejido laxo. Posteriormente vemos la presencia de glándulas, esta es la submucosa, ¿verdad? Aquí tenemos tejido conectivo reticular en las zonas periféricas y un poco denso ya en la parte más profunda, que hace prácticamente una unión con el pericondrio del cartílago hialino. Aquí podemos observar toda la matriz del cartílago hialino que está constituyendo, y podemos observar algunas que otras fibras de músculo liso también en este espacio. Entonces tenemos prácticamente las características del tejido de la tráquea. Este es un esquema donde está ejemplificando bien el epitelio, las glándulas caliciformes, los cilios, las células en borde de cepillo, que prácticamente son de tipo enteroendocrinas, habíamos comentado, y células cúbicas, que son células madres que sustituirán en un momento dado a alguna de estas células para ir reemplazando constantemente el epitelio respiratorio. La lámina propia y todos los tejidos, el tejido linfoide asociado a mucosas y todos los mecanismos de defensa que tienen básicamente a nivel de la lámina propia. El músculo liso que habíamos comentado, mucho músculo liso, y las fibras nerviosas de tipo simpáticas y parasimpáticas que están ejemplificadas en este caso en amarillo, y aquí los acinos mucosos y serosos, que prácticamente mixtos, que están drenando material a la superficie del epitelio respiratorio. Y el cartílago, como ya lo habíamos comentado, un cartílago hialino. Este ya es un corte histológico donde podemos aquí señalar bien el epitelio respiratorio, prácticamente la zona de lámina propia con su mucosa y la gran cantidad de glándulas seromucosas que se encuentran en esta región. Podemos observar el cartílago y la adventicia, que es un tejido conectivo que comparte con otros órganos vecinos y que le da un sistema de sostén para que pueda mantenerse firmes en la región del cuello, como también en la región de media del tórax. Si ustedes se dan cuenta, el cartílago acá no continúa, hay un corte, ¿verdad? Y es porque este cartílago tiene forma de una herradura o de una letra C, y en la parte posterior de este cartílago vamos a encontrar haces de músculo liso, gran cantidad de haces de músculo liso que complementan la parte posterior y que por estímulos pueden contraerse o relajarse. Ahí podemos tener nosotros cierta estrecho, pero el cartílago no permitirá que la luz completamente se logre cerrar. Prácticamente este es un mecanismo de esos anillos cartilaginosos, son mecanismos de compensación para evitar que el cierre completo de la tráquea, ¿verdad? Entonces es
tiene un juego bien importante dentro de las vías respiratorias. Y aquí tenemos las glándulas serosas y mucosas que forman un producto mixto. Y aquí tenemos un conducto de drenaje que es un epitelio cúbico simple que llega hasta la superficie del epitelio, donde le drenará todo su material. El tejido conectivo, ¿verdad?, con muchos vasos sanguíneos en este nivel, transportando el material compuesto a nivel glandular. Aquí se ve una toma más clara, la forma de la letra C o en herradura y la presencia de músculo. Cuando la tráquea se divide, en la parte final de la tráquea se bifurca en dos tubos grandes que le vamos a nombre de bronquios primarios. Este material de acá se va a empezar a llenar de material cartilaginoso y va a dar la forma como de una letra D ahora, pero ya está fuera de la parte media que se comparte aquí con el esófago. Entonces ese nivel empieza a llenarse y el cartílago al penetrar esos bronquios extrapulmonares, penetrar al interior del estroma y del parénquima pulmonar hacia el interior, vamos a observar que los cartílagos se van a formar en fragmentos, formando como láminas unidas una a otra para dar la forma de un conducto cilíndrico completo, ¿verdad? De un conducto cilíndrico allá en el interior de los bronquios. Como podemos observar acá, la tráquea se bifurcan bronquios primarios o extrapulmonares y después tenemos los bronquios intrapulmonares. Aquí ya vemos nosotros estructuras que le dan forma de un bronquio redondo completamente el cartílago, y se va subdividiendo en bronquios secundarios, terciarios, hasta llegar a la parte donde estos bronquios van a perder prácticamente el material cartilaginoso y se convertirán prácticamente a ese nivel en bronquiolos, que es una zona muy diferente. La estructura histológica que vimos de la tráquea es muy parecida a la de los bronquios, casi que no hay mayores cambios más que en la estructura cartilaginosa que ustedes podrán ver. Este es un corte histológico donde podemos ver un bronquio. Aquí están los anillos de cartílago que estábamos comentando, que son láminas, unas entrelapadas unas con otras, para dar forma de un anillo circular. En el interior vamos a encontrar una mucosa con un epitelio respiratorio prácticamente y una lámina propia de tejido conectivo laxo, donde abunda tejido linfoide asociado a mucosa, el BALT, y más abajo en la zona de la submucosa encontramos conglomerados glandulares que prácticamente constituirán las glándulas de tipo seromucosas y fibras de músculo liso. Fibras de músculo liso que están prácticamente plegables cerca de la zona cartilaginosa, y más adelante el cartílago. Entonces tiene las mismas capas, la mucosa, submucosa, la muscular y la zona cartilaginosa, y afuera la adventicia que comparte con otros bronquios u otros tejidos del mismo parénquima pulmonar. Este es un corte histológico del epitelio respiratorio de un bronquio, donde lo que llama la atención aquí es la presencia de eosinófilos, y es porque recordemos que los eosinófilos también actúan a nivel de reacciones alergénicas y entonces se introduce en el epitelio a este nivel como un mecanismo de acción. Recordemos que estos liberan sustancias citotóxicas también en el interior y que eso causa un proceso inflamatorio. Cuando la inflamación se produce, hay más estimulación de secreción de moco y el movimiento mucociliar también se vuelve más activo, y vamos a encontrar que el músculo liso tiende a tener más espasmos por el mismo mecanismo de acción. Entonces la luz de los bronquios puede verse limitada, pero no se contrae completamente, ya que el cartílago, los anillos de cartílago no permiten su colapso completo, permitiendo el paso aún con dificultad en un momento de inflamación o de una bronquiolitis, una bronquitis prácticamente que no se cierren completamente las vías. Todos los cartílagos siempre cumplen esa función de controlar. En la medida que los bronquios se van subdividiendo
y se van haciendo cada vez más pequeños. El epitelio de igual forma y toda la mucosa va disminuyendo el espesor de sus paredes. De igual forma, los cartílagos se van volviendo cada vez más delgados. Las zonas de la submucosa igual y la cantidad de glándulas empiezan a disminuir. De tal manera que al finalizar los bronquios empezará prácticamente a desaparecer en la parte ya final, a desaparecer el cartílago y dará inicio de esta forma al comienzo de los bronquiolos. Y aquí quiero hacer mucho énfasis que la diferencia entre bronquios y bronquiolos va a ser prácticamente la ausencia o presencia de cartílago. Si hay cartílagos, prácticamente es bronquio. Si ya no tenemos cartílagos, estamos hablando de bronquiolo. Y eso lo tenemos que ir definiendo bien. Otra característica que vamos a ir viendo es la presencia del epitelio. Aquí, este es un corte de bronquio. Podemos ver el epitelio respiratorio, que es cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Podemos ver todo su tejido conectivo, fibras de músculo liso alrededor y el cartílago. Entonces, como hay cartílago, prácticamente esto nos está indicando que es un bronquio. Probablemente ya pequeño, pero es un bronquio. Entonces, los bronquios se subdividen, ¿verdad?, en primarios, en bronquios secundarios o lobares, que es cuando ya se introducen a los pulmones, terciarios o segmentarios, y bronquiolos subsegmentarios o lobuliares. Y en esta zona de acá es cuando se va a ver una transición y se convierten en bronquiolos. ¿Qué dijimos? Ya la ausencia de cartílago va a ser el paso para hacer ese cambio. Y esta va a ser prácticamente ya en la región final. Aquí vamos a tener más subdivisiones, pero ya van a ser pocas y solo para que se acomode las características histológicas. Aquí podemos ver un bronquio, las láminas de cartílago y un bronquio de pequeño calibre. Esta línea azul que nosotros observamos alrededor está ejemplificando todavía presencia de cartílago, ¿verdad? Y estos ya son bronquios, bronquiolos prácticamente terminales que se van a convertir prácticamente en los sacos alveolares. Aquí también tenemos algunos bronquiolos terminales y respiratorios, ¿verdad? Entonces hay diferencia, ya no hay presencia de cartílago y sus paredes son bien delgadas. Aquí tenemos ya un esquema prácticamente del epitelio, que tenemos un epitelio respiratorio, cambia el epitelio respiratorio a un epitelio cúbico simple. Vemos entonces que las células cilíndricas bajan y se convierten en células cilíndricas. Las células caliciformes de igual forma bajan y ya no serán llamadas células caliciformes ni secretarán moco. En este caso se cambiarán a células claras y su material de secreción le vamos a dar el nombre de surfactante. Entonces este surfactante va a revestir la luz de los bronquiolos para evitar que se adhieran las membranas, ya que ya no tenemos cartílagos. Aquí tenemos músculo que le permite mantener cierto estado cilíndrico a dichos bronquiolos, pero en un momento de una estimulación de contracción se pueden cerrar los bronquiolos. Entonces aquí podríamos tener algún broncoespasmo a este nivel, y la luz, como ya no hay un cartílago que lo detenga, se podría cerrar. Recordemos que este músculo obedece al sistema neurovegetativo, al sistema simpático y parasimpático, y eso nos llevaría a cabo a tener lo que es la acción de una broncodilatación o una broncoconstricción, ¿verdad? Y a veces el estímulo también de la producción de moco podría cerrar la luz de las vías aéreas a ese nivel. La presencia de tejido linfoide en la lámina propia también estimulará la liberación de interleuquinas, prostaglandinas, heparina y otros elementos que favorezcan todo el proceso inflamatorio. Entonces la luz de los bronquiolos puede verse comprometida en un momento dado por agentes extraños que puedan invadir la zona alveolar, estimulando la cascada inflamatoria,
que es lo que hoy día estamos observando en esta enfermedad del COVID-19. De igual forma, a nivel ya alveolar, el epitelio deja de ser un epitelio cúbico y se convierte en un epitelio plano, muy vascularizado. Esta es una zona muy vascularizada. Recuerden ustedes que el epitelio plano que vamos a encontrar acá está revestida por lo que nosotros conocemos como los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 representan prácticamente el 40% de las células alveolares del epitelio alveolar y recubren el 95%, fíjense, representan el 40% de células, pero cubren prácticamente el 95% de la superficie del epitelio alveolar. Los neumocitos tipo 2 son células cúbicas y que representan el 60% de la célula, o sea, es más la cantidad de células, pero por ser cúbicas es estrechas, solo cubren un 5% del espacio o del epitelio alveolar. Vemos aquí arterias de grandes calibres y bronquios respiratorios, sus epitelios cúbicos y las zonas alveolares. Lo que me interesa en estas diapositivas acá es que podamos observar las láminas epiteliales de los alvéolos, que son láminas bien delgadísimas, porque son epitelios bien delgados completamente. Y aquí hay un epitelio, otro, y en medio pasan los capilares. Aquí en la parte periférica de los pulmones va a estar revestida por células mesoteliales. Estas células mesoteliales prácticamente cubren la superficie y le dan una superficie lisa completamente a la parte periférica de los pulmones. Y esta se desliza con un líquido que le vamos a dar el nombre de líquido pleural y con las células parietales o viscerales van a permitir en el momento de la inspiración y la expiración un movimiento suave, ¿verdad?, que permita deslizarse adecuadamente. Entonces, estas células son células mesoteliales que cubren la superficie de los pulmones y la revisten en toda la parte periférica y permiten el deslizamiento en el momento de la respiración. Pero regresando nuevamente a la región alveolar, aquí vemos los capilares. Vemos los capilares, algo importante, los poros entre alvéolos. Entre paredes alveolares vamos a encontrar los famosos poros alveolares o de Kohn, que prácticamente permiten una intercomunicación interalveolar, que también es fundamental para su buen funcionamiento. En esta imagen aquí se puede observar mejor, miren los epitelios bien delgados. Estos epitelios delgados de los alvéolos, ¿verdad?, permiten el transporte de gases, y aquí podemos observar no solo lo delgado de los epitelios alveolares, sino también los capilares que están entre las paredes, entre las dos paredes alveolares, cómo circulan y cómo pasan los eritrocitos a ese nivel. Recordemos que aquí va a haber una saturación de oxígeno en el momento de la inspiración, y esa saturación de oxígeno permite una mayor presión que permite traspasar las membranas alveolares y las membranas capilares para transportar el oxígeno hasta los eritrocitos. Entonces todos los eritrocitos, a través de su molécula de hemoglobina, transportarán dicha concentración de oxígeno para que pueda ser circular hacia toda la economía del cuerpo. Pero también la saturación de dióxido de carbono en este torrente circulatorio, la concentración es mayor a este nivel que en la región alveolar, lo cual permite el paso con facilidad de la zona vascular a la zona alveolar. De esa forma se lleva a cabo el intercambio gaseoso, y eso es lo que al final conocemos como respiración, ¿verdad? Ese es el proceso de intercambio, y estos compuestos o estas barreras de protección les vamos a dar el nombre de barrera hematogaseosa, como intercambia el oxígeno a nivel de las membranas. Aquí tenemos nosotros un esquema donde nos ejemplifica bien las células de los neumocitos tipo 1. Son células planas bien delgadas, transporta una lámina basal, y aquí tenemos prácticamente los capilares
con sus epitelio plano, también su epitelio plano simple de lo que corresponde el endotelio de los capilares y su lámina basal. Estas ambas láminas basales se fusionan prácticamente para facilitar el transporte prácticamente de los gases, oxígeno para la zona alveolar y dióxido de carbono para la zona circular, de tal manera que estamos permitiendo ese intercambio gaseoso. Y aquí tenemos los neumocitos tipo 2, esta es otra zona alveolar, recuérdense, este es un alveolo, este es otro alveolo, ¿verdad? Y aquí está representando el neumocito 2 y aquí el neumocito 1. En medio de estas dos paredes alveolares está la circulación capilar. Los neumocitos 2 prácticamente su función más importante es la secreción de surfactante que facilita evitar la tensoactividad a nivel del sistema alveolar, y esa tensoactividad facilita con poca fuerza su expansión de los alveolos. Entonces de ahí nos está ayudando mucho el sistema del surfactante, y que también este factor surfactante nos permite también la presencia de que se puedan incorporar algunas sustancias antigénicas para poder ser transportados hacia los macrófagos que se encuentran a este nivel, y estos macrófagos les vamos a dar el nombre de célula de polvo, y esas células de polvo pues cumplen toda la función de fagocitar antígenos, transportarlos a lo interior para presentarlos al sistema linfoide, pero en este caso acá no tenemos mucho tejido linfoide, entonces puede migrar estas células a zonas donde ya tengamos más tejido linfoide, o incluso hasta la superficie para poder ser expulsado como moco por las vías respiratorias, ya sea por un esputo o por tos, simplemente por tos que expulse todo ese material contaminado. Entonces aquí tenemos todos estos compuestos, los neumocitos tipo 1, su lámina propia, los capilares, el endotelio y sus prácticamente lámina propia. Esto corresponden los elementos de la barrera hematogaseosa a nivel pulmonar. Y aquí tenemos un pequeño resumen prácticamente de la estructura de la tráquea. Vemos nosotros el diámetro promedio, ¿verdad? El epitelio, un epitelio respiratorio, y la submucosa con sus células caliciformes y sus glándulas seromucosas a ese nivel. Cartílagos, un promedio de cartílagos. Los bronquios, tenemos bronquios desde 10 milímetros hasta 2 milímetros. El epitelio sigue siendo el mismo, igual a la mucosa, la submucosa, y la zona cartilaginosa cambia, ya que no tenemos ya una herradura, sino tenemos una estructura en forma de círculo, ¿verdad? O letra O, ¿verdad? Aquí vemos ya los bronquiolos de 1 milímetro a 0.4 milímetros de diámetro. El epitelio cilíndrico cambia a células cúbicas y las células caliciformes a células claras. El material mucoide cambia a la producción de surfactante y a la producción de materiales de sostén prácticamente. Ahí hay muchos capilares y vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas de tipo neurovegetativas, como también capilares linfáticos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Y por último tenemos los bronquiolos respiratorios en lo que es el árbol, por 0.2 hasta 0.15 prácticamente milímetros de diámetro, va disminuyendo cada vez más, y de un epitelio cúbico nos pasamos a un epitelio plano simple con los neumocitos 1 y neumocitos 2 que prácticamente cubren toda la superficie de las estructuras bronquiales y también alveolares. Aquí ya vemos los diámetros, aquí aumentan un poquito, se extienden un poquito más porque son como bolsas, entonces aumenta la luz de estas estructuras donde se va a transportar completamente todo el material. Y de esta forma como concluimos prácticamente el sistema respiratorio. Ya aquí la sangre es transportada por el torrente sanguíneo hasta llegar a cada una de las células del cuerpo, y esos capilares de igual forma intercambiarán
gases, transportando oxígeno a la matriz del tejido conectivo y recuperando dióxido de carbono. Este oxígeno será utilizado a nivel, ¿cómo se llama?, celular, para todas las reacciones bioquímicas que ustedes estudiarán más adelante. Tengan un buen día. Muchas gracias.